Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Os he enseñado estas calabacitas por Instagram y os han gustado mucho. Si todavía no me sigues por Instagram, sabes que me puedes encontrar como Querer es Tejer. Allí es donde os enseño siempre, antes de que salgan en el canal, los trabajos y entre todas decidimos si os gustan y si no os gustan para subirlos. Estas calabacitas que he hecho están trabajadas de una sola pieza. Fíjate que tienen sus relieves aquí, en toda la parte de aquí, y llevan también sus trencitas que forman las ondulaciones propias de la calabaza. Y todo está hecho de una sola pieza sin tener que hacer luego costuras ni nada. Te voy a enseñar cómo hacerla grandota, esta de aquí, y si quieres también incluso puedes hacerla más grande. Yo te voy a enseñar las claves para hacerla y cómo hacer este trabajo tan bonito de punto de relieve, tanto si la decís hacer así de grande como así de pequeña. Yo he trabajado con algodón, puedes usar el algodón, la lana, lo que tú quieras. Es ideal para restos de hilos, marcador, aguja lanera, tijeritas, lo básico que tienes que tener para empezar a trabajar. Vamos a empezar con la calabaza. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Yo lo hago así de forma muy sencilla, me rodeo los dedos y sujeto. Ahora entro con la aguja y ahora estoy trabajando con un algodón y no sé si es un algodón o un acrílico de aguja de 3,5 y sujeto mi anillo mágico con 2 puntos cadena que van a ser mi primer punto medio alto. Ahora entro dentro del anillo y voy a hacer 8 puntos medios altos en total. Las 2 cadenas ya son el primer punto medio alto y ahora sigo. Aquí ya llevo 3, entro 4 hasta tener 8. Independientemente de lo grande que vayas a hacer tu calabaza, tienes que empezar con 8 puntos medios altos en un anillo mágico. Si la quieres hacer chiquitita, aquí te vas a detener. Si la quieres hacer más grande, vas a seguir haciendo un aumento en el siguiente punto. No te voy a explicar cómo se hace un círculo, porque supongo que ya sabrás cómo hacerlo, pero si quieres hacer un círculo más grande, lo único que tendrías que hacer en la segunda vuelta es 2 puntos juntos en el siguiente punto. Y ahí colocarías un marcador. Es decir, de 8 puntos de salida tendrías en la siguiente vuelta, si decides hacer la calabaza más grande, 16. En cada punto que te viene harías 2 puntos juntos. Si aún así decides hacerlo más grande, pues harías la siguiente vuelta de un punto de aumento y otro sin aumentar, tan grande como tú quieras. Entonces, aquí yo lo voy a hacer la calabaza pequeñita de 8 puntos medios altos. ¿Que la quieres hacer más grande? Vas aumentando tu círculo. Yo las grandes las he hecho con 16 puntos, es decir, lo que he hecho es un aumento en cada uno de los puntos y esas más grandes que ves ahí detrás están hechas con 16 puntos, es decir, un aumento en cada punto. Entonces, vamos a hacer cadenas. ¿Cuántas cadenas? Pues si estás haciendo la pequeñita y has hecho 8 puntos medios altos, vas a hacer 8 cadenas. Si estás haciendo la otra que es más grande y aquí abajo tienes 16 puntos medios altos porque has dado una vuelta más de aumento, vas a hacer 16 cadenas. Es decir, vas a hacer tantas cadenas como puntos tengas, tan grande como tú decidas hacer tu círculo. 8, 16, 24. En la primera fila lo único que vas a hacer es levantar un punto cadena para poder girar y vas a ir bajando a puntos bajos hasta la parte de debajo. Yo te aconsejo que cuentes. Por ejemplo, yo en esta calabaza pequeña he decidido hacerla de 8 puntos de base, por tanto 8 puntos de cadena. Debo tener 8 puntos bajos antes de llegar a la base. Ahora me fijo muy bien. Aquí tengo mis 8 puntos. Si fuera más grande tendrías 16 puntos. Y me fijo dónde salí. Salí de, aquí tengo mis puntos que rodean el círculo y yo salí de aquí, de este punto de aquí. En ese mismo punto del que salí, entro y hago un punto deslizado. 8 puntos, lo vamos a volver a hacer. Me fijo bien de dónde salí, aquí tengo mis puntos, eso quiero que lo entiendas bien, ahí, yo salí de aquí, pues en ese mismo punto entro y hago un punto deslizado hacia el otro lado. ¿Vale? Si hubieras dado una vuelta más al círculo para hacerla más grande, tendrías 16 puntos bajos, pero el procedimiento el mismo. Ahora giramos la calabacita, cogemos la azada y saltamos un punto, este de aquí, porque tenemos 8 hacia arriba. Y como hemos hecho un punto raso, tenemos que saltarnos un punto, solo uno. Así que saltamos cogiendo la azada un punto y en el siguiente vamos haciendo puntos medios altos. ¿Cuántos debo tener? Pues 8. Si he hecho la calabaza más grande y he empezado con una vuelta de 16, pues tendré 16 puntos medios altos. Yo te aconsejo que vayas contando, si no todas, la mayoría de las filas
para que así te quede bien rectita. Bien, pues aquí como yo he hecho la calabaza pequeña, estoy haciendo la pequeña, tengo que tener 8 puntos medios altos hasta llegar arriba. Si la has hecho más grande, pues 16, si no, 24. Tan grande como tú quieras hacerla. Yo de 24 la verdad es que no la he hecho, porque hacer 24 cadenas ya me parecía muy grande, pero igual la hago. Bien, pues aquí llego al final y hago mi último punto medio alto. Sí, hasta aquí. Ahora levantamos una cadena, giramos nuestra labor y en el primer punto hacemos un punto medio alto. Fíjate que no lo sustituyo por 2 cadenas, sino que simplemente lo hago. Ahora vamos a hacer puntos puffs. Vamos al siguiente punto y en todos los puntos que nos quedan hasta el final vamos a hacer esto. Cojo la lazada, entro en el siguiente punto. Fíjate que el primero hemos hecho un punto medio alto, ¿eh? Y en los siguientes hago un punto puff, es decir, entro en el punto, subo el hilo 2 veces, entro en el mismo punto, subo el hilo 3 veces. Ahí. Ahora cojo, paso por todos y por los últimos 2. Esto es un punto puff y lo vamos a volver a hacer. Cojo hilo, me voy al siguiente punto, subo, cojo hilo, en el mismo punto subo, en el mismo punto subo por 3 veces. Paso por todas y ahora por los 2 que me quedan. Cojo hilo al siguiente punto, subo, subo en el mismo punto. Fíjate que clavo en el mismo punto. Paso por todas y ahora por los otros 2 que me quedan. Y así lo voy a ir haciendo hasta llegar al penúltimo punto, porque el primero y el último van a ser puntos medios altos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo, es decir, el último punto, igual que el primero, va a ser un punto medio alto. Ahora vamos a fijarnos muy bien porque aquí está donde está la diferenciación a la hora de clavar en la base de la calabaza. Esto es importante. Cuando hacemos la fila de puntos puffs, vamos a buscar de dónde salimos y ahí hacemos un punto raso. Esto ya lo hicimos la otra vez. Pero ahora en esta fila es donde vamos a ir avanzando. Es decir, me voy a ir al siguiente punto que tengo en mi base y ahí hago otro punto raso. En esta fila de puntos puffs es donde en vez de un punto raso hago 2 y el segundo es en el que avanzo en el círculo. Giro mi labor y ahora en lugar de un punto me voy a tener que saltar 2 porque he hecho 2 puntos rasos. Así que salto 2, me voy al tercero y ahí empiezo a subir en puntos medios altos. ¿Cuántos debo tener? Pues en mi caso 8. Si las he hecho de 16, pues 16. Vas fijándote bien, coges tu hebrita y vamos subiendo. En esta fila de los puntos puffs es en la que avanzamos en el círculo de base. Y de esta manera estamos dando en realidad más vueltas que lo que la base es, y es eso lo que hace que la calabaza ya de por sí tenga su forma redondeada y ya casi que está hecha sin tener luego que hacer mucha cosa más. Bueno, pues por aquí subo haciendo mis 8 puntos medios altos. Yo te recomiendo que los cuentes. Si las has hecho más grande, pues 16. Y así hemos acabado la siguiente fila. Para la siguiente vamos a levantar un punto cadena, giramos la labor. Bien. Así es como nos va a quedar. Ahora lo que queremos es que esta espiga de aquí, fíjate que la tenemos por aquí, se nos vea. Entonces vamos a ir a clavar aquí, en esta hebrita. Y ahí vamos a ir haciendo 8 puntos bajos hasta el final. Fíjate, ahora te lo voy a enseñar después más lentamente y lo vas a volver a ver. Pero fíjate que estoy cogiendo esta hebra de aquí. Aquí tiene que formarse esta trenza. Por tanto, cojo esta tercera hebra de aquí y voy bajando haciendo 8 puntos bajos. No pincho aquí, sino aquí. Cojo esta hebra de aquí y voy bajando. Y vuelvo a contar mis puntos. 8 tengo que tener, o 16, o 24, los que tú hayas tenido. Depende de lo grande que la hayas querido hacer. Cuando llego a la base, clavo en el mismo punto de donde salí. Es decir, aquí ya tengo mis 8 puntos bajos y ves muy claro que de donde saliste es aquí porque está marcado. Si no, abres un poquito el círculo y lo ves, pero ahí es de donde yo salí y ahí es donde entro y hago un punto raso, solo uno. Giro mi labor. Fíjate que trabajando de esta manera la trenza ya se nos ha formado. Ahora saltamos un punto porque solo hemos hecho un punto deslizado y vamos a hacer, ya estamos repitiendo, un punto medio alto en cada uno de los puntos. En total tengo que tener 8 al llegar arriba.
Me he tenido que poner una tirita porque me he hecho es un cortecito súper pequeño, pero en cámara me daba como cosa que vieras una herida. Bueno, levantamos una cadena, giramos la labor. En la siguiente vuelta vamos a hacer la de los puffs. Es decir, en el primer punto, ¿qué hacemos? Un punto medio alto. En el siguiente, puff. Es decir, 3 lazadas en el mismo punto de base. Paso por todas y ahora por las 2. Y así voy repitiendo hasta llegar al último punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el 8 hago un punto medio alto, igual que en el principio. Y recuerda, en la fila en la que estamos haciendo los puffs es donde avanzamos en la base. Por tanto, fíjate, si lo abro, lo veo muy claro que este es el último punto donde yo entré. Pues aquí hago 1 y ahora avanzo, es decir, me voy al siguiente punto, que lo tengo aquí. Entro y punto raso. Listo. De esta forma hemos avanzado, giramos nuestra calabacita y ahora saltamos 1 y 2 puntos porque hemos hecho 2. ¿Ves? Si no, harías un aumento. 1 y 2. Nos vamos al tercero y volvemos a repetir. ¿Qué vamos a hacer ahora? La fila de puntos medios altos. Hacemos una fila de puntos medios altos. Tengo que tener 8. Voy contándolos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué me tocará ahora? Hacer la fila en la que hago puntos bajos y dejo la trencita esta en vista. Vamos a volverla a hacer otra vez. Para esta fila levantamos una cadena. Fíjate, esta trenza queremos que se vea por la parte de fuera de la calabaza. Si la atravesamos así no se va a ver. Tenemos que coger esta hebra de aquí. Esa. Y ahí hacemos 1. ¿Ves? No aquí, sino aquí, en esta tercera. 2, 3 y voy bajando mis puntos. A partir de ahora es todo el rato repetir hasta que llegues al final de tu calabaza y te encuentres con el principio. Esta hebrita de aquí es la que voy cogiendo y voy haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Bien, cuando llego al final me voy al mismo sitio de donde nací, de donde salí aquí. No avanzo en el círculo, en ese mismo. Ahí hago un punto raso, giro y como solo he hecho 1, me salto solo un punto en la base, me voy al segundo. ¿Y qué vuelvo a hacer? Estoy repitiendo ya. Ahora hago un punto medio alto en cada punto, hasta llegar al borde donde tendré 8 puntos. Recuerda que si has hecho más grande, pues tendrás 16. La siguiente vuelta repetimos ya, vamos a hacer la de los puffs. Es decir, en el primero un punto medio alto, luego vamos haciendo un puff en cada uno de los puntos, menos en el último, que sabes que hacemos un punto medio alto. En el último, igual que en el principio, hacemos un punto medio alto. Y en esta fila, ¿qué es lo que hacemos? Avanzar. Es decir, clavamos donde salimos, como hemos hecho en todas las demás filas, y uno más. Nos vamos al siguiente. Ahí, avanzamos. Por tanto, son 2. Por tanto, cuando gire, voy a tener que saltarme cogiendo hilo 1 y 2 puntos. Y en el tercero voy a volver a hacer mi fila de puntos medios altos. Y a partir de ahora seguir repitiendo constantemente hasta que te encuentres con el principio de tu calabaza. Fíjate que de esta forma, con estos puntos de textura que hemos hecho, ya se ha montado la calabaza sin tener que hacer costuras, sin tener que hacer nada más. Bien, ¿cómo vamos a acabar? Fíjate que nosotros tenemos que ir haciendo siempre ahora la fila esta en la que vamos sacando la trenza, y si te acuerdas, al principio empezamos con una fila de puntos bajos. Vamos a ir viéndolo. Yo lo único que estoy haciendo es avanzando, cada vez que llego a la base giro y voy siguiendo mi secuencia. Bien, y esto lo vas a hacer hasta que llegues al final. Entonces, de esta forma ya se te queda la calabacita montada. Vas a ir avanzando, vamos a hacer una vuelta más, un punto medio alto en cada uno de los puntos, hasta llegar al final. La siguiente que nos tocará, ya te lo sabrás a esta altura muy bien, la de puntos puffs, es decir, un punto medio alto y en la siguiente puffs.
Y así vas a ir trabajando toda tu calabaza. Recuerda que siempre la de los puntos puffs es donde haces un punto y otro que avanza en la calabaza. 2. Giramos y volvemos. Saltamos 2, punto medio alto, uno en cada punto. Entonces, esto lo vas a ir repitiendo, pues si has hecho la calabaza más grande vas a tener más puntos en la base, vas a tener que ir dando más vueltas, más vueltas, más vueltas. Pero fíjate que ya se te va formando la forma perfecta de la calabaza. En el caso de que la hayas hecho más grande, pues evidentemente vas a tener más vueltas. Aquí, por ejemplo, en esta, que es de 16 puntos, hice 16 cadenas, pero el procedimiento es lo mismo. Lo único que aquí, en vez de hacer solo 8, doblé, hice 16 y por tanto levanté 16 cadenas. Pero el paso, el mismo, punto medio alto. Recuerda que la primera en la que empezamos era de puntos bajos. Entonces, ¿cómo cerramos para que no se vea el principio y el fin de la calabaza? Aquí yo ya he llegado al final. Estoy en la fila de puntos puffs, ¿vale? Y yo he llegado ya a mi final. Es decir, después de la fila de puntos puffs, sabes que tienes que clavar en los 2 puntos de base para avanzar y ahora voy subiendo a punto medio alto. Bien, ya he llegado al principio y tienes que acabar en esta fila, en la de puntos medios altos después de la fila de puntos puffs. Bien. Pues aquí yo ya he llegado, ya no tengo más puntos en la base, con lo cual, tanto si la has hecho más grande como más pequeña, aquí es donde vas a acabar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unirla de manera que esta trencita de aquí, que hemos hecho en toda la calabaza, también la hagamos ahora sin necesidad de costurar. Es decir, ya la vamos a hacer directamente. Esta de aquí, que hemos hecho en todo el trabajo. Para ello, fíjate, giro y por detrás, como un calcetín, giro mi calabaza. Y yo que quiero que esta trenza de aquí se vea por la parte, quiero que se vea por la parte del otro lado, porque estoy ahora por el revés. Quiero que se vea por aquí. Entonces, ¿cómo vamos a coser? Vamos a coser a punto raso, pero vamos a coger esa hebrita tercera que hemos estado cogiendo todo el rato para que se vea la cadena. Es decir, juntamos bien las dos partes y no atravesamos por aquí, sino por debajo, por la hebrita tercera, la que ya te sabrás muy bien porque ya la habrás hecho muchas veces a lo largo de la calabaza. Coges esa de ahí y ahora sí que te vas al otro lado y deslizas. Es decir, estamos cerrando a punto raso, pero fíjate, cogemos esta tercera hebra, la que hemos cogido todo el rato para dejar luego por el otro lado la espiga que ya se vea y no tengamos que estar cosiendo a mano ni haciéndole dibujos de ninguna manera. Esto ya estará dibujado simplemente haciendo este gesto. Ya verás ahora cuando lo giremos que ya estará la calabaza sin principio ni fin, es decir, con este punto de costura, cogiendo por esa tercera hebra, habremos montado en el inicio otra trenza más y no habrá principio ni fin, ni se verá ningún tipo de costura. Y con este punto de textura ya está nuestra calabaza hecha. Lo único que nos va a quedar ahora es rellenarla con lo que tengamos por casa. Si tenemos relleno de este de amigurumis y si no, pues de algún cojín que tengamos por ahí, lo rellenamos y ahora con una aguja lanera cogemos un poco de hilo y vamos zigzagueando. Fíjate, todo el alrededor lo hago en zigzag, de un lado a otro. Dejo una colita de hilo por aquí y sigo zigzagueando, más o menos, de un lado a otro. Lo que estamos haciendo ahora es como un cordón de cierre. Zigzagueo toda mi calabaza de un lado a otro hasta que me encuentre con el principio. Ten en cuenta que el primer trocito de hilo no se te escape, lo tienes que dejar ahí a espera de encontrarte con él. Así llego al final, tiro ahí de mi calabaza y ya la voy a decorar como yo quiera. A mí me gusta ponerle unas ramitas de canela y un poquito de anís estrellado, que son dos de las especies que más me gustan, la canela y el anís estrellado, y huelen súper bien. Las tengo en la entrada de casa. ¿Dónde las vas a poner tú? ¿Me lo enseñas por Instagram? Gracias, hasta pronto.